Bien, chicos, ¿cómo están? Eh, un nuevo jueves, seguramente agotador, casi finalizando la semana. Eh, y bueno, quizás no me esperaban a mí, pero se cambió la sesión, así que vamos a tener la clase número 4 hoy, que estaba pactada para el día lunes 2 de junio. Así que se adelantó un poquito, pero mejor para que tengan más tiempo de, de llegar a la última sesión con algún avance más sustancial. Así que creo que es positivo. Preguntarles, ¿han podido avanzar? ¿Tienen dudas al respecto con el software? ¿Lo han probado? ¿Han podido revisar qué está, cómo funciona? Cuéntenme por ahí, quien quiera. Está abierto el chat, dejé abierto el chat para que, si es que no quieren hablar, lo pueden escribir. Bien, chicos, la idea es que aprovechen esta instancia para que Laura me cuenta por ahí que está. Ya, perfecto. Sí, la idea es que hoy día veamos un nuevo ejemplo, que lo voy a hacer bastante más rápido para que ustedes también lo vean así, un poquito más ágil. Y luego les voy a repasar un poquito el tema de los planos, ¿vale? Para que lo vayamos revisando también, cómo levantar un plano. Y vamos a hablar de otros conceptos que son nuevo cuerpo y también compuestos. Así que, o componentes, perdón. Vamos a revisarlo en el software. Antes también les voy a mostrar un poquito de un prototipo también bastante interesante que se acerca bastante al tema ergonómico, aunque no tengo todos los antecedentes porque, bueno, ahí les voy a ir explicando el contexto, pero es bastante interesante, ¿vale? Bien, chicos, doy un espacio, unos 2 minutitos, si es que alguien quiere hacer alguna consulta o algo específico mientras preparo las presentaciones. Como les digo, lo ideal es que em, vayan revisando el software porque ya no queda mucho tiempo. Nos vamos a ver la semana subsiguiente y ya no nos veríamos más. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, es el momento, ¿vale? Por aquí está. Vamos a subir un poquito. Bien, Bien, chicos, les voy a entonces hablar del prototipo. Antes me voy a tener un poquito también en la metodología que nosotros utilizamos como tal, eh, que es les comentaba que es similar al design thinking, pero más basada en algún aspecto en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío, que es donde yo egresé. Pero les voy a mostrar algunas cosas que son muy similares para que en algún caso, si que ustedes están en algún proceso de diseñar algún prototipo específico, que pasa, por ahí vi de hecho algunas publicaciones en donde estaban hablando de diseñar un prototipo y utilizar la metodología de Design Thinking. Una de las publicaciones que me tocó ver en eh, la revista ergonómica de la Universidad de Concepción, me tocó revisarla y estaba bastante interesante y ahí aplicaron de hecho esa metodología para crear esta herramienta ergonómica. Que no voy a profundizar mucho más en eso, pero quiero decirles que más que nada se utiliza, ¿vale? Bien, esto ya se lo había mostrado, bueno, eso me da un poquito de vergüenza mostrarlo, ya estamos, pasó harto rato. Aquí está un poquito la metodología que nosotros utilizábamos. Y se las voy a ir comparando también con la metodología de Design Thinking, ¿vale? Para que más o menos entiendan que es similar y que pueden llegar a resultados muy similares con utilizando esa metodología. Nosotros utilizamos esta porque fue un poco lo que nosotros aprendimos en la universidad. Lo hicimos
durante prácticamente los 4 años y medio, 5 años que estuvimos, y nos enseñaron esta metodología. Hicimos algunos cambios también metodológicos que nosotros pensábamos que eran correspondientes y que agilizaban algunas cosas que también pensábamos que podían ser mejor en la materialización de estas ideas. Bien, esta es la metodología. Comenzábamos evaluando de cierta manera el problema. Y si lo queremos extrapolar un poco a lo que es el design thinking, lo vamos a revisar acá. Acá están las etapas. En esta etapa tenemos primero la fase de empatía y tal como dice acá, básicamente se basa en conocer las necesidades del usuario, implicándose, conociéndolos, viendo las rutas que utilizan, viendo los pasos que van a determinar su acción, cómo lo hace, cuántas veces lo hace, hasta que obtengamos un poco de información y se pueda, en este caso, como lo dice ahí, transformar en una hipótesis que luego se va a contrastar, ¿vale? En este caso nosotros no es tan diferente a eso. Ustedes vieron en los prototipos anteriores que yo les mencioné, tuvimos que aprender un montón de cosas que nosotros no teníamos noción siquiera que existían. Tuvimos que ver temas médicos, entrar a pabellones, tratar con enfermeras, con médicos. En algunos casos tratamos también con el tema de la agricultura, ingenieros agrónomos, los mismos usuarios, campesinos, recolectores. Y cada vez que nosotros comenzábamos un nuevo prototipo, utilizábamos un poco lo que sería esta parte que es el problema, en donde nosotros comenzamos a indagar, investigamos, vamos a terreno, vamos a buscar los elementos que nos permiten de cierta manera establecer todo lo que nosotros buscamos como el contexto. Les explicaba anteriormente que muchas veces nosotros tenemos acceso a este contexto, pero otras veces no lo tenemos. Entonces tenemos que de una u otra manera obtener esa información y muchas veces esa parte del cliente. No es lo más correspondiente, no es lo más óptimo, pero también es la forma que tenemos. No podemos acceder muchas veces a ese contexto. Les explicaba en el prototipo que vimos en la clase anterior, que era algo bastante receloso el tema de ingresar a los lugares donde utilizaban estos medicamentos y nosotros no tuvimos acceso a más que algunos videos, algunas fotografías y toda la experiencia que nos dieron tanto las enfermeras como el cliente en este caso. Pero de una u otra manera nosotros siempre establecemos en el problema todo lo que sería la definición, los elementos y nos dedicamos a conocer, a absorber esta información que nos entrega tanto el cliente como el usuario, que es muy parecido, como les digo, a la parte de la empatía. Luego tenemos la fase de definición, que nosotros le llamábamos datos o recopilación, la recopilación, el análisis de estos datos, en donde nosotros ya comenzamos a formar algo, comenzamos a definir tal como aparece acá en esta fase de definición. Se toman algunas conclusiones, tal como nosotros lo hacemos también, nos da algunas conclusiones que nos permite de esa manera comenzar recién a crear, ¿vale? Esa es como un poco la metodología que nosotros usábamos hasta ese punto. Esto nos permitía de cierta manera también recopilar datos, saber qué existía en el mercado, qué se hace, cuál es la solución actual, por qué se hace de esta manera, ver los distintos caminos, hasta recién empezar con la parte en donde nosotros comenzamos a generar ideas, ¿vale? Nosotros le llamábamos creatividad. Piensen que esto nosotros lo utilizamos más o menos desde el 2015, más o menos, que fue cuando formamos esta empresa. Y el design thinking todavía no era tan conocido en ese tiempo o no estaba tan masificado. Es más, nosotros no teníamos tanta noción de esa metodología, pero viéndolo y extrapolándolo se parecen bastante, ¿vale? Eh, en la creatividad, nosotros justamente acá es donde generamos ideas, donde boceteamos, donde comenzamos a generar los procesos que nos van a llevar a una pequeña idea de cómo se puede hacer algo, de cómo se puede mejorar. Lo tiramos en pequeñas líneas, en bocetos. Así que es un poco muy similar a lo que tenemos acá en la parte de ideación, en Design Thinking, en donde una eh, de las formas más comunes de implementarla es con la lluvia de idea o el brainstorming. Muy parecido, ¿vale?
Acá sí no hay un filtro tan grande al principio, se tiran todas las ideas posibles y se busca de una u otra manera obtener cantidad, ¿vale? Luego se hace un cuello de botella en donde nosotros vamos haciendo una limpieza de aquellas ideas y también de las cuales son reales de constituir o no. Acá, bueno, acá nos dice que las alternativas extravagantes pueden ser las mejores que obtengan resultados. Hay que comprobarlo, ¿vale? Muchas veces es cierto, aparecen ideas que son muy extravagantes, pero al llevarlas al prototipado se complican bastante, ¿vale? Pero es verdad, no hay que desestimar aquellas ideas. Y bueno, en nuestra metodología tenemos esa parte es la creatividad, en donde justamente también creamos estas ideas, las desarrollamos quizás de una manera un poco más rápida, incluso pueden ser con algunas maquetas, em, que son, en algunos casos se le llaman prototipos, que son previos a los prototipos, para generar formas, generar algunos conceptos que nos permitan ya pasar a la parte de prototipado, ¿vale? Y en el prototipado, que nosotros vamos a esta metodología, aparece también que convertimos en realidad las opciones que se nos han ocurrido a través de la ideación, o sea, comenzamos a ejecutarlas y se va viendo la parte técnica para ver si es que son o no implementadas o no, o si se pueden implementar o no. Nosotros es un poco lo mismo. Elegíamos ciertas ideas en conjunto con los usuarios y también con el cliente y llevábamos a cabo, en este caso, los prototipos, ¿vale? Eso es un poco lo que nosotros hacíamos en esta área. Em, Utilizábamos toda la tecnología que teníamos en ese entonces, que es impresión 3D, que en 2014, créanme que todavía era muy poco usada la impresión 3D. El 2013 llegó recién una impresora 3D acá a Concepción y yo tuve la segunda, que bueno, era parte también de la empresa. Tuvimos la segunda impresora 3D que llegó a Concepción. Así que era bastante revolucionaria en ese momento, ahora es bastante masiva, muy común y creo que es bastante bueno porque eso también facilita el proceso de fabricación. También teníamos impresión eh, impresión por resina, que también se las mencioné la semana pasada, y CNC router y láser, ¿vale? Todos esos elementos son de fabricación digital que nos permiten, de cierta manera, prototipar de manera rápida y también desestimar o eh, darle peso a alguna idea que nosotros ya habíamos desarrollado en la parte de creatividad. Esos prototipos no quedan ahí, obviamente. Viene una siguiente fase que es la experimentación, en donde se realizan pruebas y hay validación. En esta zona hay yo creo que esta parte se repite un montón de veces. Nosotros le explicamos, o yo le explicaba la otra vez que nosotros realizamos pruebas, volvemos a prototipar, realizamos pruebas, volvemos a prototipar, vamos mejorando continuamente, así que esto es cíclico y muchas veces volvemos acá atrás, a tomar algunas ideas que tuvimos en algún momento. Y si vamos a esta otra metodología, tenemos la fase del prototipado, pero luego tenemos el testeo, que es donde nos ayuda justamente a lo que les estoy mencionando. Así que es una metodología bastante accesible, bastante buena, muy similar a lo que nosotros utilizábamos como diseñadores industriales y que también se ve reflejado un poquito acá, ¿vale? En la metodología que nosotros implementamos durante casi 7 8 años que estuvimos trabajando en el tema de prototipos. Hasta, bueno, llegar a una solución que sea consensuada, obviamente, con el cliente, que se haya probado con los usuarios y que deje conforme a ambas partes, obviamente. Esa es un poco la metodología que nosotros utilizamos durante este proceso y en la mayoría de los prototipos. Pero a veces ya llegamos con prototipos que están en esta zona, ¿vale? Que vienen con la creatividad. Ya nosotros no tenemos esto para atrás. Hay un proceso ya de desarrollo y nosotros comenzamos en esta zona. Y es un poquito más complejo y regularmente cuando llegan aquí, llegan con urgencias, ¿vale? Entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es un prototipo que llegó con mucha urgencia, pero es bastante interesante y sobre todo desde el punto de vista ergonómico.
Bien, el prototipo se llama, las imágenes son bastante antiguas porque fue uno de los primeros prototipos que realizamos y se llama Yafkelen. Es un tijerón de poda autodesinfectante. ¿Dónde se utilizaba esto? Bien, se utilizaba en la poda de algunos brotes del kiwi. Regularmente algunos cultivos, algunos árboles o arbustos se tiende a podar para que tomen nuevamente nutrientes y crezcan con mayor fuerza. Pasaba también en los berries y en otro tipo de productos, ¿vale? Em, es un tijerón de poda. ¿Cómo llegó esto a nosotros? Bueno, llegó un cliente que se había adjudicado unos fondos. Acá existe algo que se llaman incubadoras, ¿vale? Incubadoras de prototipos o de proyectos que muchas veces funcionan al alero de las universidades. En este caso, una universidad tenía esta incubadora, que era una unidad como de emprendimiento. Ellos adjudicaron estos fondos que luego tenían que administrar y traspasar a los emprendedores que ganaron estos fondos, ¿vale? Bueno, esta universidad no hizo muy bien esa pega, o ese trabajo, perdón, eh, y de cierta forma no entregó los fondos cuando correspondía, tuvieron algunas problemáticas, y al momento que tenían que rendir esto a Corfo, que es la Corporación de Fomento de Chile, que justamente trata de incorporar la innovación y fomenta justamente este tipo de acciones y de proyectos, le dijo, bueno, tienen que rendirlo. Así que tenían que realizar el prototipo, no habían hecho nada porque no tuvieron los fondos, tenían simplemente una pequeña idea. Y llegaron más o menos con 2 semanas, 3 semanas y media, para que realizáramos un prototipo, ¿vale? Así que todo el proceso que les mostré acá, les mostré en esta zona, no se dio desde el punto inicial. Empezamos más o menos acá, ¿vale? Toda esta recopilación de datos, nos entregaron todo lo posible, nosotros no conocíamos bien el contexto, nos mostraron videos, fotografías, no pudimos ir a terreno por el tiempo que existía y también el proceso no se estaba dando en el momento que ellos llegaron. Se daba en un periodo de mayo, creo, y esto apareció como en noviembre. Entonces, no había forma que nosotros fuésemos al contexto. Así que tiene bastante también quizás tiene bastante errores, si es que lo vemos desde ese punto de vista, aunque era bastante simple de solucionar y, y se nos hizo bastante entretenido también. Bien, llegaron con esa urgencia entonces, con 2 semanas y media o casi tres, eso era más o menos, y les voy a explicar un poco cómo funcionaba. Hay ahí está la imagen. Esta es la imagen, es un tijerón de poda, y lo que hacían era justamente esto, cortar algunas extensiones de ramas, obviamente con una tecnicidad específica, hacían el proceso de cortar, pero luego tenían que tomar una pequeña esponja que tenían con agua con desinfectante y limpiar las hojas, porque una de las problemáticas, más que el tema ergonómico, que también era un problema y estaba mencionado, ¿sí? Pues, que también era parte de la problemática, no, no era la principal. Había un hongo que se traspasaba de rama en rama. Por lo tanto, había que solucionar el problema de la desinfección. La problemática mayor acá, en este caso, era que eh, de cierta manera, las personas, al tener que hacer esa acción extra durante todo el día, cortar, tomar la esponja, limpiar, no lo hacían o lo dejaban de hacer una vez que el supervisor dejaba de mirarlos. Entonces tenían un problema bastante grave con el tema del hongo. Y bueno, obviamente el usuario en este caso no lo hacía porque significa un paso extra. Y ese paso extra significa tiempo. Regularmente, nosotros en términos de diseño y también sea un poco en términos de ergonomía, si nosotros le agregamos un paso a un trabajador, probablemente tengamos resistencia, ¿vale? Se va a resistir a ese cambio que nosotros le estamos otorgando. Una, porque le quita tiempo, porque es incómodo. Bueno, hay muchas variables que podrían ser causantes de esto. Pero eso era un poco el proceso, ¿vale? Para que más o menos tengan el contexto de cómo hacían esta acción.
Bien, ¿qué hacía entonces este tijerón? En realidad es un tijerón tal como lo ven, no es más que eso. Nosotros hicimos algunas adaptaciones y lo que buscaba en este caso, solucionar la problemática del hongo, que pudiese limpiarse o autodesinfectarse la hoja, pero también que hubiesen o mejorar en este caso algunas lesiones o producto de esta misma acción, algunas lesiones como tendinitis, que también lo mencionaban, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis también por el esfuerzo repetitivo que se realizaba y algunas otras lesiones que se provocaban justamente por esto y que obviamente causaban ausentismo, eh, también recordando que es el campo y que muchas veces hay precariedad, sobre todo en los empleos. Bien, este artefacto que ven aquí nos demoramos alrededor de 2 semanas, hicimos muchos prototipos, de hecho esto, lo que ven acá no es el prototipo final, así que tuvimos que realizar varias pruebas. ¿Y cómo funcionaba esto? Lo que hicimos básicamente era utilizar la misma acción de cortar, abrir, cerrar, y que ese cerrar eh, presionara esta pequeña bomba que se ve acá, ¿vale? Al presionar eso, utilizamos también un sistema que lo utilizan las estufas de o para llenar las estufas, los estanques de la estufa a parafina o queroseno, no sé cómo lo conocen en otros países, eh, que es una pequeña válvula que al presionarla succiona y luego lo traspasa a otra válvula que es la que llega justamente al recipiente. Un poco esto es lo mismo que tratamos de implementar. Buscamos todo lo que fuese cercano a lo que nosotros pudiésemos implementar, cosas que ya estaban en el mercado y que las pudiésemos transformar. Y eso es lo que hacía, básicamente. Quitamos un paso, de hecho. Quitamos un paso y si bien nosotros no tuvimos la oportunidad de probarlo, la persona que nos contrató lo probó, hizo todas las pruebas y le funcionó bastante bien, bastante bien. Obviamente habían cosas por mejorar, sin embargo, fue bastante positivo en su implementación, ¿vale? Eso es un poco lo que les quería mostrar, muy relacionado también con la ergonomía, porque estamos optimizando un proceso, quitando un paso, sin que ese paso signifique alguna merma o algo que no esté funcionando en este sistema. Así que cumplimos. No es nuestro prototipo ideal. No pudimos tampoco desarrollarlo más porque ellos cumplieron y se olvidaron, no quisieron seguir con este desarrollo debido a su mala experiencia con la incubadora que era quien estaba, de cierta manera, administrando los fondos. Pero bueno, quise mostrarles también esto porque está muy enfocado a lo que es también la ergonomía y cómo nosotros podemos mejorar un proceso con algo que era bastante simple. De hecho, esto lo podíamos mejorar, podía ser solo una pieza, eh, pero en el momento nos sirvió para mostrar cómo podía mejorar el proceso, ¿vale? Eso es un poco lo que les quería mostrar como prototipo. Si tienen alguna acotación, alguna duda o algo, chicos, adelante, cuéntenme qué les pareció. Siempre es importante tener ese feedback. Bien, bueno, faltó esa parte, pero más que nada es del armado, más que nada, eh, de cómo está generado, se utilizó un modelado 3D, se prototipó en impresora 3D, tenía una pintura superficial y luego tenía un armado, ¿vale? Ese es el proceso productivo que utilizamos. Es bastante antiguo, de hecho tiene el logo que era del 2015, 2016 más o menos, luego se cambió. Así que tiene más o menos ese tiempo de ejecución. Bien, chicos, cuéntenme ahí si es que les pareció interesante, si es que no, cualquier cosa. Mientras tanto, voy preparando los elementos para que vamos viendo en el software.
Tengo que ir a clase, estoy en clase. Si estoy, ¿estás escuchando? Es que hay que ocupar una cagada de software, y eso sí que no la cacho. Quiero ver si puedo con Nia Studio que vaya mirando y que me enseñe a ocupar la web. Bien, vamos a silenciar para... Vamos a silenciar ahí. Ok. Bien, chicos, pasamos entonces al software que, tal como mencionaban ahí, es complejo si es que no lo usamos. Primero hay que usarlo. Es una eh, de las primeras acercamientos, es usarlo, sí o sí. No hay otra manera. Si no se acercan a él, no lo van a poder utilizar. Les digo que es bastante amigable. Se le enseña a chicos de primer año, de carreras transversales, así que no es algo tan complejo. Los conceptos que le estoy entregando también son eh, bastante simples, tratando también de lo mismo, porque lo que se les está pidiendo es más que nada levantar un plano de la estación de trabajo, de lo que ustedes tengan que mostrar, y les va a servir sí o sí para las siguientes etapas, ¿vale? Que es el estudio de puesto de trabajo. Bien, ¿qué les quiero mostrar en esta etapa? Vamos a crear uno nuevo, mejor. Los voy a mostrar aquí mismo. Vamos a crear un nuevo diseño. Bien, ¿qué les quiero mostrar y se los voy a explicar acá? Voy a crear un elemento cualquiera, da lo mismo. Vamos a crear un rectángulo. No es relevante lo que estamos creando, simplemente quiero que vayan viendo cómo funciona. Lo voy a extruir y creé, en este caso, esto ya lo vieron en varias circunstancias, en varias de las clases que vimos. Tenemos varias opciones. Primero, cuando estamos extruyendo, nos permite acá ver varias opciones. Primero es unir, que lo hicimos en algún momento, cortar, intersección, y estos dos conceptos nunca los vimos, ¿vale? Primero tenemos uno que es cuerpo nuevo. Si nosotros colocamos un cuerpo nuevo, se va a crear un cuerpo nuevo. Bien, vamos a aceptar y le vamos a crear. Ok, aquí se nos creó un cuerpo, ¿vale? Eso es lo interesante. Tenemos un cuerpo como tal, tenemos un cuerpo nuevo, pero también podríamos hacer algo diferente. Vamos a, nuevamente acá, voy a buscar eh, cualquier elemento, da lo mismo, en realidad. De hecho, quiero que esté separado para que se vea cómo va quedando. Voy a crear un nuevo rectángulo o cuadro. Vamos a terminar el boceto y luego voy a extruirlo, ¿vale? Voy extruyendo. En este caso, lo que yo voy a hacer es crear un nuevo componente. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y nuevo componente? Yo lo voy a aceptar, voy a crear un nuevo componente. Acá, de forma inmediata, me aparece un nuevo componente con una carpeta de nuevos cuerpos. Esto quiere decir que si yo estoy trabajando acá, yo puedo seguir creando nuevos cuerpos en base a este componente, lo que me permite, vamos a crearlo, lo mismo acá, lo que voy a hacer es entonces crear otro cerquita, determino el boceto y luego le extruyo. Y le digo que sea un nuevo cuerpo. Bien. Lo que de forma inmediata me lleva a tener otro cuerpo. ¿Qué me permite hacer este tipo de diferencias? Cuando yo quiero sacar un plano, que es lo que van a tener que hacer ustedes, el prueba,
En esta pestaña me va a preguntar si yo quiero todo el ensamble, que sería todo lo que yo tengo acá, o si yo quiero seleccionar algo específico. Y en este caso, por ejemplo, yo podría seleccionar solo esto, ¿bien? Solo este nuevo componente. Y le vamos a dar a aceptar porque no nos interesa tanto. Lo que va a hacer en este caso es crear solamente un plano en base a ese componente específico. Lo que les puede ayudar en este caso, por ejemplo, a que tengan el plano, la planimetría, ¿vale? Mostrar simplemente la estructura, la estructura del lugar, que sí, vamos a proyectar las vistas, que es un recuadro, así que no tiene mucho sentido, pero bueno, para que lo hagamos bien. Lo cual nos puede ayudar a que proyectemos entonces la parte del lugar, del plano, el levantamiento de ese plano, sacar medidas, recuerden, con la D. Apretamos la D, de forma inmediata nos aparece la herramienta de cota, la cual podemos ir creando este tipo de información que nos va a permitir también entregarle información a tanto a, para su trabajo como para quien se lo quieran mostrar, ¿vale? Es una forma también de mostrar algunos cambios, de mostrar recomendaciones, explicar también procesos, ¿vale? Lo estoy mostrando de manera rápida, práctica, de qué se puede hacer. ¿Bien? Bien. ¿Les queda más o menos claro eso? Bien, chicos, entonces lo que vamos a hacer ahora es generar una nueva pieza, un nuevo elemento que nos permita ir practicando. Voy a poner más chiquitito esto. Y lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? Vamos a volver al software. Bien, si tenemos que hacer esta pieza, en este caso tenemos solamente dos caras o dos caras que nos están dando información. Si nosotros la vemos bien, tenemos esta cara de acá que nos está entregando información en esta zona, ¿vale? Que es la que nos entrega mayor información, de hecho. Así que podríamos utilizarla como para iniciar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sería la vista, si nosotros nos ubicamos acá y lo ponemos esto en esta zona, tenemos la zona frontal, zona frontal, y tenemos la vista seguramente top o superior, ¿vale? Esas son las vistas que estamos viendo en este caso. Si tuviésemos que empezar entonces, podríamos hacerlo con esta cara de acá. Tenemos la información de su altura, que es 27, ¿vale? Son piezas pequeñitas que estamos usando simplemente para que conozcan la herramienta. Se las he mostrado en varias circunstancias para que también las vayan interiorizando. Tenemos entonces esta cara, tenemos esta distancia que es de 27 y tenemos el ancho que es de 44. Podríamos comenzar con estas piezas de acá y luego extender. Eso es lo que vamos a hacer de hecho. Entonces vamos a crear desde aquí un rectángulo de 27 por 44. 27 y 44. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bien, vamos a tomar el plano que nos convenga en este caso y es el plano frontal. Vamos a crear entonces el rectángulo. Yo lo voy a hacer rápido para que recuerden que esto lo podemos cambiar. No le puse medidas.
porque lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de cota. ¿Con qué hago esta herramienta o con qué la puedo utilizar? ¿Con qué comando? Con la letra D, ¿vale? Yo presiono la letra D y de forma inmediata me aparece este comando. Y me dice que tiene 120. Y si vamos al modelo, vamos a cerrar esto para que no nos moleste. Si vamos al modelo, dice que tenemos un ancho de 44. Eso es lo que nos está mostrando, 44. Y luego tenemos una altura de 27, ¿cierto? Estamos tomando esta medida, que eran 44, y ahora esta de acá, que tiene 27. 27. Y ya más o menos nos queda la forma que estamos buscando. Otra cosa que nos entrega este plano es que esta cara tiene un espesor de 4. Recuerden que en este caso yo estoy trabajando con milímetros, pero ustedes podrían trabajar también en metros o en centímetros, como a ustedes les acomode. Eso lo expliqué, dónde lo podían cambiar. Acá pueden cambiar las unidades dependiendo del documento que están trabajando y de las medidas que tengan ustedes. Tenemos entonces acá que tenemos un espesor de 4. Así que podríamos hacer una extrusión justamente de 4. De 4, perfecto. Ya me creó entonces la cara. No se parece nada, ¿cierto? Tenemos esa particularidad, no se parece absolutamente nada. Vamos a ver qué está pasando. Tenemos algunas particularidades. Aquí nos dice que esto tiene un radio de 7. Yo en la clase anterior les mostré una herramienta que se llama empalme. Este empalme nos permite hacer entonces radios. Vemos que está en la parte inferior. Vamos a utilizar entonces la herramienta empalme, que la tenemos acá, y que de hecho la podemos activar también con la letra F. Bien, si presionamos la letra F, también nos permite sacar ese comando. ¿Ok? Entonces acá le vamos a decir que sea de 7. Bien, y ya con eso se parece bastante. 7. Vamos a tomar la otra arista, activamos la F y le damos 7. Bien, ya con eso está bastante más similar a lo que sería nuestra pieza. Voy a hacerlo bastante lento para que lo vayan revisando. ¿Qué otra información nos está entregando esto? Que esta es la cara que nos entrega mayor información. Regularmente empezamos por el lugar que nos entrega mayor información, ¿vale? Porque todo el resto va a ser más fácil de realizarlo. Nos está diciendo que desde el centro tenemos primero una circunferencia de 12, circunferencia de 12, y luego una de 16. Eso es lo que nos está diciendo. La de 12 lo que está haciendo es cortar justamente el objeto. En este caso nos cortaría de acá, ¿sí? Nos corta esta zona. Y el otro es básicamente su espesor, que sería esto de acá, que tiene seguramente 4 también. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar en esta cara. Vamos a crear esa circunferencia. Vamos a buscar una línea que nos permita encontrar el centro, una línea central. Y no, nos debería tomar por aquí un triangulito. Y si no lo toma, podríamos tirar una línea que nos permita tener los 22, que era la mitad de los
44. Bien, y ahí ya tenemos un punto central. ¿Ok? Luego vamos a borrar esa línea que nos va a estar molestando. Vamos a dejarlo así porque después lo voy a modificar. Vamos a ver cuánto era. Entonces, radio 12, por lo tanto, sería 24. El D lo dejamos en 17. En este caso lo hicimos sin ningún tipo de estructura. Solamente lo hicimos, pero me muestra esto justamente que yo puedo modificar parámetros. No tengo que ser tan exacto al principio. ¿Vale? La idea es que sí, pero bueno, siempre nos permite rectificar. Tenemos entonces esta pieza y ahora ya tenemos el 24. ¿Vale? Lo que vamos a hacer acá es, de forma inmediata, lo vamos a extruir, pero de forma negativa. Vamos a extruir de forma negativa. ¿Cómo hacemos esto entonces? Seleccionamos esta cara y le vamos a decir que lo vamos a cortar. Está tomando ambos elementos, así que tiene que ser solo ese. Y lo vamos a cortar. Bien, ya lo había definido, así que lo cortamos. Bien, lo colocamos a aceptar y ya tenemos entonces parte de la forma ya creada. Y como les digo, lo estoy haciendo muy lentito para que lo vayan siguiendo. Tenemos luego la siguiente información que nos dice que tenemos orificios que son de 8 de diámetro. 8 de diámetro son 4, claro, porque tenemos dos acá y seguramente tenemos dos en la cara posterior. Son de 4, tienen una distancia de 7 y distancia de 7, o sea, un punto de aquí de 7 y otro punto de 7, ¿vale? Vamos a pinchar nuevamente acá. Vamos a seleccionar aquí y de hecho podría de forma inmediata tomar un recuadro de 7 por 7, ¿no? Ya tengo lista eh, mi referencia. ¿Qué me decía acá? Que es de 8 de diámetro. En caso no tengo que hacer la conversión, va a aparecer de forma inmediata. 8. Y queda de esa manera. Veamos si está similar. Sí, está muy parecida. Pero yo no quiero repetir esta acción, así que, bueno, voy a borrar esto de acá. También lo borro con el suprimir. ¿Ok? Lo dejamos ahí. Y lo que vamos a hacer en este caso es copiar, ¿vale? ¿Cómo vamos a copiar? Se lo mostré, creo, en las primeras clases. Tenemos una línea central a la cual le vamos a otorgar la propiedad que sea de construcción o línea de centro, simplemente para diferenciarlas. De hecho, esta que utilicé acá, la tendría que borrar. Y la vamos a borrar. Ok, bien. Vamos a tomar esto entonces como referencia y esta línea como centro. En esta zona de acá, donde dice crear, vamos a utilizar lo que se llama simetría. Si nosotros pinchamos acá, en esto que es un espejo, vamos a tener que seleccionarlo. Y luego nos dice, bueno, acá nos está dando la instrucción. Nos dice, bueno, tenemos un objeto aquí. Selecciónalo. Yo seleccioné el objeto que quiero copiar. Luego tengo el eje de simetría. Me está pidiendo un eje de simetría. Si yo ya lo marqué, porque este es mi eje de simetría, es la mitad, simplemente tendría que seleccionar y marcar. De forma inmediata se copia lo que acabo de hacer, ¿vale? Copio esta acción. Lo voy a volver a repetir para que quede más o menos claro. Voy acá, pincho en simetría, luego me está pidiendo que pinche el objeto que yo quiero copiar, luego me da la instrucción que tengo que pinchar ahora el eje de simetría, pero en este caso como ya lo había pinchado me lo está reconociendo, ¿vale? Al poner aceptar me queda de forma inmediata ya eso creado. Bien, una vez que tengo listo, termino el boceto, le voy a dar extruir
y le vamos a decir que sea cortar y simplemente arrastramos y cortamos. Dependiendo de si es que nosotros queremos que esto sea justamente muy preciso, en este caso no lo necesitamos porque no tenemos nada más al otro lado. Podríamos también hacerlo con medida, por ejemplo, que sea a 27, 26, 28. Bueno, lo vamos a utilizar más adelante, así que la idea es que lo más o menos lo interioricen. Le ponemos a aceptar y ya vamos armando esta pieza. Se parece bastante más a lo que teníamos en este plano y también ya se parece a esta cara que tenemos acá. Ahora, tenemos que crear un, un objeto similar a esto, pero en la distancia que nosotros estimemos que sea la conveniente dependiendo del plano. Nos dice que de aquí a acá tenemos 38. Nosotros podemos comenzar de aquí, de este plano, o de esta línea, por lo tanto ya le estamos quitando 4 y hay que quitarle 4 más, o establecer que quede justamente en esa línea, ¿vale? Por lo tanto, podemos decirle que necesitamos una línea de acá, acá de 30, ¿vale? O una extensión de acá de 30. ¿Cómo podríamos hacer eso? Vamos a ver la opción de generar un plano por desfase. Hemos visto el plano medio, pero también podríamos hacerlo por desfase. Al poner yo por desfase, puedo darle una medida específica, ¿vale? Una medida específica a la cual yo voy a hacer simetría o voy a generar alguna acción específica, ¿vale? En este caso, nos conviene hacer un plano central, ¿vale? ¿Por qué un plano central? Porque lo que quiero hacer yo es copiar esta operación, copiarla efectivamente en el lugar que corresponde, que sería en el inicio 30, ¿vale? Desde aquí a acá, 30. Por lo tanto, podría colocar un plano de fase de 15. A ver si esto no funciona. Bien, tenemos entonces el plano de 15. Y vamos a tratar de utilizar algo que se llama simetría también, pero en este caso ya de un cuerpo específico. Vamos a apagar, recuerden que acá podemos apagar todo lo que nosotros queramos. Y vamos a utilizar entonces la simetría. Vamos a ver si es que no funciona. Lo mismo, acá nos está pidiendo que utilicemos un cuerpo componente y vamos a utilizar lo que nos permita. Luego nos está pidiendo un plano de simetría. Tenemos que seleccionar entonces el plano. Y al hacerlo, de forma inmediata, me está copiando la operación, ¿vale? Lo podemos seleccionar como un cuerpo nuevo o simplemente unir, ¿vale? Va a depender de lo que nosotros queramos. Si creo un cuerpo nuevo, se va a crear acá un nuevo cuerpo. Si yo creo unir, va a ser parte de este mismo cuerpo, ¿vale? Es importante eso que lo tengan claro. En este caso yo creo que es necesario que sea el mismo cuerpo. Perfecto. Ok. Y lo que vamos a hacer en este caso es crear ahora, vamos a esconder este plano. Vamos entonces acá, si es que queremos esconder los planos. Este es de construcción. Fíjense bien que si yo quiero esconder esto porque me va a molestar ahora, ya lo utilicé, de hecho. Lo podríamos hasta eliminar, pero bueno, lo vamos a dejar por si acaso nos sirve. Bien. Y lo apago simplemente. Este ejercicio es bastante interesante porque justamente utilizamos muchas herramientas y se pueden explicar de manera muy fácil. Bien, vamos a construir aquí. Le vamos a decir que tiene que ser en esta cara, en la cara interna, y vamos a construir un plano. A este plano le vamos a decir que le vamos a crear una circunferencia. Yo lo voy a dejar de... Otro fue 24, de 16, 32 debería ser. No lo voy a hacer justo porque vamos a medirlo, justamente para que volvamos a utilizar la herramienta de cota 32. Y bien, ya tengo esa parte más o menos creada.
Vamos a ver si es que nos permite extruirla o si es que hay que hacer un proceso extra. Lo más probable es que quizás tengamos que hacer un proceso extra, pero vamos a probar. Terminamos el boceto y no me lo marcó, creo que salí antes de. Vamos a volver a. Bueno, ahí me lo está mostrando. Mostrando de forma interna. Sí, lo está mostrando. Vamos a ver si es que lo puedo extruir desde acá. Y efectivamente ya lo puedo extruir. Le vamos a decir que lo vamos a unir y le vamos a dar los mismos 30 que necesitábamos, ¿vale? Ok, ya creamos la pieza. Es una pieza que se ve bastante fácil, pero desde el punto de vista técnico tiene el uso de varios objetos o varios elementos que son del software. Voy a ir a la casita para que se vea tal cual ahí. Que son complejos de utilizar, pero acá se los expliqué de una manera muy eh, fácil, lo más simple posible también, y espero que obviamente les sirva como parte de la acción que tienen que realizar posteriormente en su plano, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer con esto entonces? Podríamos hacer un plano, vamos a ver si es que lo podemos crear. Recuerden que acá igual pueden ir viendo cómo funciona todo el proceso en la línea de tiempo y que esa línea de tiempo también es modificable, ¿vale? Acá abajito, todo lo que ustedes hicieron se puede ir modificando. Si yo pincho acá, podría modificar esta acción. Clic derecho sobre esa acción y le pongo editar la operación. Por ejemplo, y le puedo decir que sea de 27. No sé, estoy simplemente exagerando para que ustedes vean el proceso. Pongo escape. Y bueno, vamos a repetir ese proceso para que lo vean. Ahí está armada la pieza. Fueron alrededor de, vamos a revisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pasos. ¿Vale? 17 pasos exactos para llegar a esta pieza. Bien, chicos, ¿les queda alguna duda con respecto a cómo llegamos a alguna pieza específica o algún formato específico? Muy bien. Ok, vamos entonces ahora a terminar el proceso. Quizás terminemos un poquito antes hoy. Vamos a crear un dibujo a partir del diseño. Esto toma un tiempito. Recuerden que aquí lo podemos hacer desde el ensamble completo. En este caso tenemos una sola pieza, un solo cuerpo, así que no hay ningún problema. La plantilla va a ser desde cero, sí, desde cero. Podríamos tener alguna plantilla guardada que quizás queramos utilizar. Podemos cambiar también estas medidas. Podría ser en vertical, cambiar si es que queremos que sea en otro tipo de plano. En este caso lo vamos a dejar tal cual está. Bien, le vamos a dar entonces a aceptar. Se va a demorar un poquito y de forma inmediata nos va a mostrar acá el plano. Ustedes no tienen que hacer más que esto. Ponen aceptar y luego le van a crear la vista base. La vista base quiere decir que es la que les va a permitir, de cierta manera, mostrar el objeto. En este caso tenía solo dos vistas. Vamos a ver cuáles eran. Se perdió. Ahí está. Tenía esta vista que es justamente la que estamos mostrando y tiene la vista superior y la perspectiva. Vamos a ver si es que nos equivocamos en alguna medida. Tenemos la pieza base, que es la que nos va a permitir en este caso comenzar a crear y también establecer cuáles son los movimientos que tiene esta referencia. Bien, acá yo tengo la pieza,
y fíjense que yo puedo hacer este movimiento. Me sirve a mí esta, ¿vale? Porque es la vista superior. Luego requiero esta vista, y si bien en el plano aparece ahí, yo la puedo dejar acá y la voy a mover luego, ¿vale? Esta en particular la puedo mover como yo quiera. Van a dar cuenta las otras que son correlativas, así que no va a pasar, ¿vale? Esta la puedo mover como yo quiera, ¿vale? Pero en este caso, esta se mueve en base a la pieza base, o esta también se mueve de esa manera. Si yo hubiese sacado otra pieza, que la vamos a sacar, pero no la vamos a utilizar, ¿ven? Se mueve de forma correlativa y paralela a su pieza base, que sería la que está en el centro. Ok, vamos a dejar esta de todos modos ahí. Entonces, si yo muevo esta es la que mueve a todas las otras piezas. ¿Bien? Es bastante simple, es bastante también automatizado, como les comentaba la semana anterior. Es muy automatizado el proceso. Incluso hay formas automáticas que hay que meter un poquito más de mano, pero en la configuración, porque nos entrega las cotas totalmente listas. Bien, yo creo que está un poco pequeño esto. Así que si le damos doble clic, nos va a permitir ver las configuraciones de cada dibujo. Fíjense que acá yo le di doble clic, voy a volver a apretar, ¿ahí? Y aparece este menú en el cual nosotros le podemos dar estilo, el estilo que nosotros queramos, y también la escala, ¿vale? Ejemplo 1 a 2, muy pequeña, entonces a 1, vamos a ver cómo anda. Probablemente muy pequeña, 2 a 2, vamos a dejarla en 1 a 1, ¿vale? Para que no nos compliquemos. La pieza es bastante pequeña, así que la vamos a dejar ahí. Le vamos a dar tal como aparece acá, vamos a ver cómo aparece. Oh, aparece tal cual. A esta sí le vamos a cambiar. Esta acá le vamos a cambiar su forma. Bien, ahí lo podemos hacer de esa manera. Y lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Vamos a ver entonces sus medidas. Con la D, puedo ir presionando y ver las medidas. Nos decía entonces que tenía un diámetro, este de acá. Nos decía que tenía, a ver, se está yendo. Nos dice que tiene un diámetro de 8 y está bien, está perfecto. Vamos a ver acá, otro acá, también lo tiene. Tenemos una circunferencia de 12, un radio de 12. Perfecto también. Aquí vamos a tener que mostrar esto, porque si no, había que hacer eso para que veamos la línea que está interna. Hice el cambio ahí. ¿Vale? Y si vemos acá, tenemos el radio 16. La flechita nos va marcando dónde está justamente apuntando esta cota. 16 el de acá, 12 el de acá. Perfecto. Vamos a tomar también otra referencia, a veces que la toman desde acá. Hasta acá tiene 27. A ver, ¿cuánto tenía acá? 27, está perfecto. No podemos tomarla desde aquí porque ya no tenemos esa referencia, así que si queremos tomar esta medida hasta acá, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí y seleccionar esta otra acá, ¿vale? Y ahí nos va a dar el 27. En este caso la tenía al otro lado para no saturar de información. 27. Luego nos entregaba la medida de acá, que era 38. Vamos a revisar aquí y era 38, justamente era 38. Tenemos otra medida que es de 4, la que está aquí, 4.
y 44. Vamos a ver entonces. Control D. 44 está perfecta. Vamos a tomar esta referencia que era de 4. Está perfecta. Nos mostraba también esta otra de acá. En este caso solamente tomo la línea porque no tengo ningún tipo de obstáculo. Y veamos qué otra información nos estaba entregando. 27, 4, 4. Y bueno, esa era la información que nos entregaba. Vamos a salir de acá. Es la información que nos entregaba. 4, 4. Y bueno, nos faltaba esto, que es el radio 7, ¿vale? Que tenía esto acá. Radio 7. Vamos a tomar una referencia que no la entregaba, que nos obligaba a tener que revisarla, que era esta, la de 30. Y esta otra de acá era irrelevante porque la daba también esa misma acción. Eso es un poco lo que se puede hacer con los planos. Ya hemos revisado dos planos, así que deberían ser capaces. La idea es que, como les digo, puedan probar el software, puedan hacer estos mismos ejemplos. Voy a dejar también las láminas para que ustedes las vayan siguiendo. Y otros que no hemos visto en clase, ¿vale? Para que también si quieren practicar. Recuerden que el día 5 de junio, ya debiesen traer un poco avanzado su proyecto, ¿vale? Debiesen avanzar en su proyecto. Les mostré también cómo podían levantar en términos de planos, eh, cómo lo podían levantar, ¿vale? Vamos a abrir este. Esto está hecho con extrusión, tal cual, ¿vale? Con líneas y extrusión. Todo lo que vieron acá, todo lo que han visto hasta el momento es esto, ¿vale? No hay más. Esto son rectángulos, esto rectángulos, y si se fijan, esto es menos complejo incluso que lo que estamos viendo como ejemplo. Quizás sea un poquito más largo, más tedioso, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que, chicos, si es que tienen consultas, dudas, es el momento. Y si no, ya llegamos al día 5 en donde tienen que mostrar avances. Recuerden que también hay notas por participación. Y bueno, ya quedaría solamente la entrega, ¿vale? Así que ánimo, mucho ánimo, lo que queda. Y bueno, estoy abierto, voy a esperar unos 5 minutitos más si es que alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, abierto totalmente a aquello, ¿vale? Profe, ¿para cuándo está programada la clase número 5? La 5 está para el 5 de junio. Ah, ok, gracias. Sí. Y de hecho teníamos junto la del 2, que era día lunes 2 de junio. Y luego teníamos el día jueves, de forma inmediata, la otra clase. Entonces les queda bastante tiempo ahora para que puedan avanzar con el proyecto. La siguiente clase es eso, ¿vale? Tienen que traer su proyecto, mostrarme lo que están haciendo, van a tener que abrir su software y mostrar cómo lo están haciendo, ¿vale? Por ahí mencionaba un compañero de ustedes que pueden utilizar Géminis, sí, perfecto, no hay ningún problema. Hay todo tipo de herramientas que les permite ahora ir aprendiendo todo tipo de software, pero hay que meterse en el software, hay que hacerlo, ¿vale? No hay otra manera. De hecho, le he reiterado muchas veces que esto se lo enseño en primer año, segundo año y también en tercer año. Va dependiendo un poco de los niveles. Lo que estamos viendo acá es el nivel de más o menos primer año que están conociendo un software 3D. eh, Sienten de hecho el mismo pavor que ustedes seguramente que están ahí enfrentándose a un ambiente 3D que no es tan común, pero se pasa metiendo mano en el software, ¿vale? Esa es la única manera. No les puedo dar otro consejo más que vayan a meterse al software. Bien. Les va a ser de mucha utilidad, les va a ser de mucha utilidad para después, para cuando quieran explicar una idea, mostrarlo de cierta manera, lo pueden mostrar de manera 3D, que cambia bastante la perspectiva de cuando uno está solamente en el plano 2D, se entienden muchas otras cosas también. Se ven dimensiones que uno no logra
comprender cuando está solamente en un plano. Así que les va a servir, como les digo, tanto para esta entrega como para lo que se viene en su proyecto ya final. Bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguien tuvo algún problema para descargarlo? ¿Descargar el software? ¿Todavía no encuentran el link por ahí? Bien, lo que queda ahora es esto de acá, nos queda solamente esta clase. Les digo, es solo de resolución de dudas. Podríamos hacer otro ejercicio de práctica, pero la idea es que ya traigan algo más desarrollado, ¿vale? Con los elementos que les mostré del software no deberían tener inconvenientes. De hecho, muchas de las piezas que hicimos es más complejo que el plano que ustedes estaban viendo. Así que ánimo a meterse al software y eso, chicos. No les puedo dar otro consejo. Bien, chicos, si no hay más dudas, no hay consultas, damos por terminada la clase. Eh, y bueno, eso. Espero que lleguen con avance el día 5, ¿vale? Para que podamos evaluar también la participación y ayudarlos también con eso. ¿Ok? Bien, chicos. Chao. Estén bien. Cuídense. Gracias, Buenas profe. noches, Chao, buenas gracias. noches. Vale. Chao. Gracias, profe. Adiós. Chao. Chao, profe, buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches.